Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor, sacramentado. Mirad, hemos comenzado la oración y lo hemos hecho con la fortuna de tener a Jesús en el altar con nosotros, en este rato de oración de la tarde. Lo hacemos además convencidos de su presencia real aquí. Podemos decir esto que muchas veces lo hemos pensado, ¿verdad? Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Además, si lo piensas un poco más le damos vueltas a esa presencia de Dios con nosotros, pues caeremos en la cuenta además de que esa presencia de Dios es una presencia llena de humildad. Jesús se ha quedado en el sagrario, se ha quedado en el pan, en el sagrario por nosotros, y Jesús se ha dejado coger, sacar, estar ahí, que tú puedas verle más cerca, aunque sea en el copón, y que esa cercanía te ayude también aquí, y lo tendremos fuera en el altar durante esa tarde, hasta la siguiente meditación, para que puedas acompañarle, estar con él, hablarle más de cerca, etcétera, ¿no? De alguna manera el Señor está como disponible para nuestra voluntad, para que nosotros queramos estar con Él o no queramos estar con Él, pero evidentemente estamos aquí porque queremos estar con Él. Y por eso me centro ahora en este rato de oración que hacemos junto a nuestro Señor, en esa frase también del Padre Nuestro que dejamos en la anterior meditación: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esta frase tiene mucha miga y mucho que meditar. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dice Santo Tomás, y que después lo explica muy bien el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, ¿no? Dice que cuando ya hemos pedido lo más importante, es decir, que sea santificado su nombre y que venga a nosotros su reino, como ya hemos dicho, cuando ya hemos pedido eso, es decir, que su nombre sea ya conocido por todos y también que se haga presente el amor, el poder del amor del Señor, es cuando nosotros nos paramos y le decimos algo para nosotros, para ti y para mí. Que Él reine, pero además que queremos hacer su voluntad. Para hacer su voluntad. Es, de alguna manera, un bien que nosotros estamos pidiendo al Señor. Porque sabemos que la voluntad de Dios siempre es un bien. Puede o no costarnos, pero siempre es un bien. Siempre es un bien. Que Él reine, que es el mayor don. Y le pedimos también para los demás, un bien para los demás y para nosotros mismos. Si pido, por ejemplo, para una persona amada, para tus padres, para tu marido, para tus hijos, pides un favor,
el favor mayor que te pueden hacer a ti es que se conceda ese favor a quien quieres. ¿Por qué es un favor también que redunda en ti? Porque les quieres. Porque les quieres. Y por tanto, pides algo que en el fondo no es para ti, pero que redunda en tu bien. Siempre. Cuando yo deseo que Dios reine y que su nombre sea santificado, no hay nada mejor que pedir, porque en el fondo eso también me viene a mí. Me viene a mí. Y por eso ahora nos paramos y le decimos al Señor, Señor, todo es así, pero que se haga tu voluntad. ¿Pero qué voluntad? La suya, no la tuya. ¿Y en qué dirección? En la que Él quiera. Y aquí está el quid de la cuestión. Porque a veces lo difícil, realmente, lo difícil es aceptar que sea siempre la voluntad de Dios. No la que yo pido, sino la que Él quiere. Y además como Él quiere. Esto es impresionante. Lo que le pedimos a Dios es para nosotros. Al fin y al cabo es un bien, porque es la voluntad de Dios para nosotros. Pero no es nada concreto. Es decir, yo no le pido al Señor en el fondo lo que estoy pidiendo cuando pido de verdad la voluntad de Dios es, Señor, lo que quieras, lo que sea. Lo que tú quieras. Si es tu voluntad, lo que tú quieras. Y a lo mejor es una enfermedad, perdona que lo diga así. O a lo mejor lo que me está pidiendo el Señor es una humillación muy grande. No será siempre así, pero a veces sí. Pero es que es la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. No sé lo que es, tú lo sabes, Señor, pero lo que tú quieras, yo lo quiero. Y eso es lo difícil. Aceptar que lo que el Señor quiera, yo también lo quiera. Yo también lo quiero. Como dice San José María en Camino, me parece que es cuando dice aquello de que, Señor, lo que tú quieras, yo lo amo. Claro, es un acto de entrega y de aceptación de la voluntad de Dios impresionante, que no es sencillo de decir y hacer. ¿Qué voluntad? La tuya, Señor, no la mía. ¿Y cómo? Como tú quieras. Al decir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos proclamando, diciendo en el corazón eso. No olvidéis. ¿Por qué? Porque sé, por mi fe también, Señor, que lo que tu voluntad es siempre lo mejor para mí. Dios mío, ¿qué te pido? Que se cumpla tu voluntad, no la mía, sino la que tú quieras. Por eso te decía que esto tiene muchísima enjundia, porque en el fondo está aquí la clave de la redención, la clave de la redención y la clave de la salvación. Cuando Jesús muere en la cruz, lo último que dice es, todo está cumplido. ¿Qué se ha hecho? La voluntad del Padre. Y ha sido dolorosa, pero ha sido salvífica. Al mismo tiempo, ha sido salvífica. Mirad, contemplar a Cristo como lo hacemos ahora en el sagrario, que de alguna manera en el altar, que de alguna manera estamos contemplando a Dios que hace la voluntad del Padre. Es decir, que se ha dado por nosotros, que se ha quedado en el sagrario y que se ha quedado un poquito de pan. Por amor a nosotros. Bien, ya llegaremos a ese tema. Pero contemplar a Cristo en el sagrario y a Cristo en la cruz, obediente a la muerte y muerte de cruz, es contemplar ese amar la voluntad de Dios. Él ha cumplido la voluntad del Padre. Por eso nosotros también, que tenemos como modelo a Cristo, tenemos que mirarle a Él y decirle al Señor, Señor, yo quiero cumplir tu voluntad, como lo hizo el Señor, como hizo Cristo. Fijaros, antes de llegar a la pasión, hay algunos lugares en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, que hablan de esto, ¿no? Donde aparece con claridad esto. Por ejemplo, acordaros, en la tentación que hemos recordado hace poquito la tentación del diablo a Cristo en el desierto. En un momento en que el Señor dice aquello de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, mi alimento, ¿cuál es? La palabra de Dios. No otras cosas. Lo que Dios me pide. ¿Qué es lo que me alimenta? Lo que Dios me está
pidiendo en cada momento? Lo que tú quieres de mí, Señor. A veces puedo no entenderlo. Es más, muchas veces no lo entiendo. Pero es lo que tú me pides, Señor. O cuando el Señor dice, por ejemplo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice, lo narra San Juan, es el Padre que me ha enviado, quien me ha ordenado lo que tengo que decir y enseñar. Hago lo que el Padre me pide. O Cristo en el huerto de los olivos, en Getsemaní, aparta de mí este cáliz, dice. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ese momento es terriblemente impresionante, no sé, por dar la expresión así tan pero es terriblemente, porque es el momento en el que la humanidad santísima de Jesús, que está con un miedo terrible ante el dolor, sin embargo, se enfrenta con el dolor y se enfrenta también, en el sentido más simbólico de la palabra, pero se enfrenta con la divinidad, con ese Dios que quiere hacer la voluntad del Padre, ¿no? Con el Hijo que hace la voluntad del Padre, pero que en la humanidad santísima está rechazando el dolor, como es lógico. Y sin embargo, ¿qué vence ahí? Esa humanidad santísima que finalmente acepta la voluntad del Padre. Y no le quita el dolor, Fijaros cómo es Dios Padre, es decir, que entrega a su Hijo y no le quita el dolor, no le alivia el dolor de lo que va a pasar. Dios no perdona a su Hijo. Dios no perdona, entre comillas, entendedme, porque Cristo asume el pecado del hombre, los tuyos, los míos y los tuyos. Tus pecados, mis pecados y los tuyos. Los asume Cristo y de toda la humanidad. Y Dios Padre, en ese momento tan tremendo de la pasión, está pidiéndole al Hijo que acepte ese dolor por los pecados nuestros. No le perdona. Quiero decir, mejor dicho, no le alivia, no le quita el dolor. Lo tiene que pasar. Un dolor que es sanador, por otra parte. Un dolor que es salvador, por supuesto. Bueno, esto me implica muchísimo también a mí y a ti, porque evidentemente también nosotros tenemos que pasar muchas veces por esas pequeñas o grandes cruces, que son también sanadoras. Por eso nosotros desde nuestra fe entendemos el dolor y la cruz de una manera distinta de como la gente hoy lo entiende. No lo entiende. Como no entiende la obediencia, como no entiende el dolor, como no entiende el sacrificio, como no entiende la cruz, no lo entienden. Nosotros vemos desde ese punto de vista, aquello es sanador, aquello me santifica, aquello me alivia, aquello que es un dolor me lleva a Dios. Yo tengo también que hacer ese acto de amar la voluntad de Dios, al decir, Señor, quítame este cáliz, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Es lógico que digamos, Señor, quítame este cáliz, porque evidentemente lo rechazamos porque somos así, es nuestra propia naturaleza y es normal que lo rechacemos, pero le tengo que decir al Señor, pero quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Pedro, en otro momento, lo narra San Mateo, le dice al Señor, que no estoy dispuesto a que tú pases la pasión. Y entonces Cristo lo ve como una tentación. Apártate de mí, Satanás, le dice. Porque tú eres un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, son los de los hombres. No has dado ese paso, Pedro. ¿No has entendido que detrás de este dolor está la salvación? Yo tengo que pasar por ahí. La voluntad de Dios. No tenía mala voluntad Pedro, evidentemente. Pero no siempre lo que hacemos con buena voluntad está bien. Y podemos equivocarnos. Muchas veces en sufrimiento tenemos que pasarlo. A veces, no siempre. A veces hay que aceptar lo que Dios nos está pidiendo, ¿no? Yo siempre. ¿Qué estaba pidiendo Pedro en el fondo en esa escena? Pues de modo estaba pidiendo sin saberlo quizás, con un falso amor, le estaba pidiendo al Señor que no cumpliera la voluntad del Padre. Por eso Cristo,
que tiene esa visión salvadora y esa visión sobrenatural, le dice a Pedro, Pedro, apártate, porque me estás tentando. Me estás tentando. Pero fíjate, tú, como madre de familia y esposa, y yo como sacerdote también, tenemos una responsabilidad de distinta manera, pero también pero también con ese mismo sentido cristiano, una responsabilidad tremenda, ya que de nosotros depende también, pues mucha gente, en principio los tuyos, para llevarlos a Dios. Ya hemos hablado de esto. Y por eso tenemos que decir al Señor, Señor, que en mí también se cumpla la voluntad tuya. Para que a través de mí, de ser buena esposa, buena madre, en mi caso sacerdote, a través de mí se vea también cómo tú vas construyendo, tú vas haciendo, porque yo cumplo tu voluntad. Y así soy instrumento tuyo, Señor, al hacer tu voluntad, para que los demás, quienes están a mi lado, quienes dependen de mí, vean, amen y cumplan la voluntad de Dios. Esto es importante. Tú, la voluntad de Dios en tu vida. Cristo nos enseña con esto algo tan fundamental, que es la obediencia, ¿verdad? Es la obediencia. Fijaos, hemos leído antes el Evangelio de mañana, del domingo, que es la transfiguración, que es uno de los que se lee en ese tiempo de Cuaresma, ¿no? Y ahí el Señor les prepara. Pedro estaba tan entusiasmado en el momento que ve al Señor, a Moisés y a Elías, ¿no? Que dice, ¿no? Estaba delirando, Señor, que vamos a hacer 3 tiendas, nos quedamos aquí, estamos contemplando esto, me encanta, que esto os dure mucho. Uno puede decir, ¿no? Pues perdonad que haga la comparación tan abismal, ¿no? Que veis esto aquí en el retiro. Yo no quiero volver a casa, ya me entendéis, ¿no? Porque, bueno, evidentemente no es así, pero ya me entendéis. Uno puede pensar, ¿no? Pues que a gusto estoy aquí sin... Pero la voluntad de Dios no está aquí, está allí, Está allí. Allí. Esto es un parón para cumplirla mejor. Por supuesto. Cristo nos enseña con esto la obediencia. Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad de Dios. El cáliz que me ha dado a beber el Padre, ¿no lo debe beber? Claro, fijaros, al final lo bebe, ¿no? En la cruz el Señor dice, tengo sed. Tengo sed. Hágase tu voluntad. Estoy terminando la pasión, estoy mirando al Señor en la pasión, estoy con Él en la cruz y estoy viendo a Jesús que bebe, bueno, en el fondo está bebiendo, tiene sed de Dios, sed de nuestra salvación. Hágase tu voluntad. La obediencia hoy es una virtud, o es una palabra casi, yo diría, como devaluada. En muchos sitios quitada del vocabulario. Porque para mucha gente da la impresión de que la obediencia esclaviza y quita la libertad. Pero es todo lo contrario. Solo podremos entrar en el reino de Dios, que es el reino de la libertad y el reino del amor a la obediencia. Al reino de Dios entran los que se parecen a Cristo. Cristo fue obediente. Obediencia como Cristo hasta la muerte y muerte de cruz. Aunque a veces le digamos al Señor, porque somos así, Dios mío, que pase de mí esto ya, porque no lo entiendo, porque no lo creo, o porque no creo que esto sea para mí. Y el siguiente paso, tuyo y mío, ha de ser, Señor, pero que se haga tu voluntad. Me contaba un sacerdote mayor, hace ya años,
que el día antes de ordenarse, estos en los años 50 o 60 por ahí, cuando se ordenó, se acercó, lo hizo así, lo hizo muy bien, estaba con muchísima ilusión. O sea, cuando se ordena tiene una ilusión loca, ¿no?, de llegar a ese momento, porque ha tardado mucho, ¿no?, en ese llegar a ese momento, ¿no?, todos los pasos que hay que dar antes, el seminario, los años de formación, el discernimiento, mil cosas, ¿no?, el periodo de diaconado, de los ministerios, es como un desideratum que llega a un final de un camino y que empieza otro camino, pero es un día muy especial para un sacerdote. Por eso nosotros celebramos, como vosotras también, en el matrimonio, ¿no?, cada año el aniversario de ordenación con mucha alegría, ¿no?, y mucho más cuando llegan las bodas de plata o de oro, o de platino, ¿no?, que son 60, pues 75 pocos llegan ya, ¿no? Y me contaba que fue el día antes de de ordenarse, fue a confesarse con quien le había ayudado durante su periodo de seminario para prepararse, el que era de alguna manera el director espiritual. Y decía, en la conversación que tuve con él, lo contaba él, en un momento dado, este hombre que me quería mucho y que me conocía muy bien, me dijo, lo dijo serio, ¿no? Oye, si el obispo te dijera ahora, a unas horas de tu ordenación, que no te ordenas, que no te puedo ordenar como sacerdote, ¿tú cómo reaccionarías? Claro, es tremendo. ¿Lo abrazarías o lo dejarías todo? Y entonces me contaba que él se quedó muy parado, ¿no? Claro, porque no esperaba esa pregunta, que era una pregunta retórica, ya me entiendes, ¿no? Porque no era hecho no era realidad, pero quería preguntarle, ¿eh? Entonces dice, lo pensé mucho, ¿no? Pero le pedí un poquito de tiempo, ¿no? Y entonces le dijo, mire, con la ayuda del Espíritu Santo, abrazaría la voluntad de Dios, que es la de mi obispo. Entonces este sacerdote se quedó muy tranquilo y dijo, mira, ya te puedes ordenar. Porque tú no has venido a ser sacerdote, le dijo. Tú has venido a cumplir la voluntad de Dios, sea la que sea. Y esa voluntad de Dios te llega a través del obispo. Que esto es muy interesante. Muy interesante. Es muy duro, por otra parte. Pero es muy interesante. Tú no has venido a ser sacerdote. Tú no has venido a hacer, pásalo tú a tu campo, a tu vida, ¿no? Tú no has venido a hacer lo que tus ilusiones, ¿no? O formar una familia, o hacer, no sé, mil cosas a través de lo que Dios está pidiendo en cada momento. No, en el fondo, al fin y al cabo, en lo más hondo, lo que tú has venido a hacer es la voluntad de Dios, sea la que sea. A veces te gustará, otras veces no. Por tanto, cuando uno da un paso en su vida, uno no abraza un paso concreto, sino la voluntad de Dios que hay en ello. ¿Por qué es importante esto? Entenderlo y por lo menos rezarlo un poquito delante de nuestro Señor, porque si no, al final podemos dejar que Cristo sea el centro de nuestra vida. Y por delante de Cristo estemos nosotros. Mi voluntad. Y no, mi voluntad no es hacer lo que... No digo cosas malas, por supuesto, sino cosas buenas. No, mi voluntad no es hacer cosas buenas, es hacer la voluntad de Dios. Ese es mi alimento, dice el Señor, hacer la voluntad del Padre. Por eso repetimos, con todo lo que significa, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, mándame un sobre cerrado, en blanco, por fuera y por dentro, tu voluntad para mi vida. E intentaré firmarlo.
no es fácil, pero porque si no podemos quedarnos en decir, Señor, tú me pides esto, me pides aquello otro, hasta aquí bien, lo acepto, pero este tercero no. Y a veces lo que queremos saber el qué para decir sí o no. Fijaros, claro, esto es interesante porque a veces podemos... ¿Qué me pides? A ver, ¿qué me pides, Señor? Y me lo pides así, ya está, ¿qué me pides? Depende, no es que pongamos condiciones a Dios, pero muchas veces queremos saber la voluntad de Dios para decir sí o no. Piensa en la Virgen. El sí de la Virgen es real. Es real. El sí de la Virgen no es un sí simbólico, no es un sí real, con todas sus consecuencias. La encarnación es real, es decir, ante el anuncio del Señor, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. María solo pregunta, porque no lo entendía, ¿cómo será esto? Porque no lo entiendo, pero no por poner pegas, sencillamente porque ella tenía un compromiso con el Señor. Y le dicen, con ese compromiso con el Señor, mira, te vas a convertir en la Madre de Dios. Es que no lo entiendo, pero no porque no quise hacerlo. Y en cuanto le dice el ángel cómo es, la Virgen dice, hágase tu voluntad. Y aunque no hubiera dicho cómo era, hubiese dicho igual. Lo que tenga que ser. De hecho, fijaros que María ni siquiera le dice nada a José para explicarle que entienda que lo que está pasando no es algo raro, sino que es una voluntad de Dios. No se lo dice. Confía en que el Señor lo haga. Y así es. Y eso supone un dolor para la Virgen, porque tiene que pasar por una humillación. Pero ella confía en el Señor, en la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Hágase en mí. A veces, Señor, se me olvida la voluntad tuya. Y a veces no veo la voluntad en lo que tú me estás pidiendo. Sin embargo, yo querría decirte, Señor, aquello de, Señor, te entrego mi alma, mi vida, mi corazón, todo. No quiero quedarme nada. No quiero dar un cheque con la mitad de lo que tengo, sino con todo, como te decía ayer. Te obedezco en tus designios, Señor. Te abrazo en todo lo que tú me pidas. Y quiero también lo concreto que tú me pidas, porque después en lo concreto a veces fallamos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero me pides esto, esta es tu voluntad. Y quizás sea una enfermedad, o quizás sea no una enfermedad, sean otras cosas. Sea una humillación, sea un momento de contrariedad, sea lo que sea. Señor, yo lo quiero. Que lo digas con todo el corazón. Por eso lo que yo te propongo, y acabo ya este rato de oración, os dejaré para que seguís haciendo vuestra oración. Lo que yo te propongo, que ya lo habéis hecho porque creo que habéis visto la pasión del Señor, al menos en escenas, ¿no? Es que lo reflexiones. Leer la pasión del Señor y meditarla en el corazón, leerla tranquilamente, metiéndose desde este punto de vista la obediencia de Dios, de Cristo a Dios Padre, que la hace por voluntad del Padre, es siempre algo sanador en el corazón. La obediencia, evidentemente, conlleva la cruz. Lo que nos ha dicho, por otra parte del Señor, es que la cruz es siempre motivo de alegría, es motivo de luz, es motivo de salvación. Pero no nos ha dicho que no haya cruz. Hay cruz, pero es motivo de todo eso. Vamos a pedírselo al Señor. Pedir al Señor que nos haga entender esto, ¿no? Nos haga y amarlo, por otra parte. Señor, hágase tu voluntad con cruz, sí, con cruz. Con cruz. Señor, ayúdame a abrazar la cruz con lo que tú me pidas. Que viene. Que viene. Y cada uno sabe cuál es
las cruces que Dios va pidiendo. Las reales, no las que nos inventamos, ojo, las reales. Las reales. Pues ya te animo a ello. Y luego delante del Señor, y le pido a Él, al terminar ya nuestro rato de oración, eso, en definitiva eso. Señor, que se haga en mi vida lo que tú quieras. No sé lo que pueda ser, ni sé lo que me pueda costar, pero quiero hacer lo que tú me pidas, Señor, porque que sé que siempre será lo mejor para mí, sencillamente porque es tu voluntad. Porque es tu voluntad. Es la voluntad de Dios. Mira a María, mira al sí de María, mira al sí de José también, y pídeles también a ellos que te ayuden y que me ayuden a hacer siempre su voluntad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.